Las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía han recibido alrededor de 84,000 reclamos por el incremento en el cobro de las planillas de energía eléctrica durante la etapa de confinamiento por el COVID-19, informó la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel en la Asamblea Nacional. De allí también que se han venido dando algunas denuncias ciudadanas sobre incrementos en las tarifas de energía eléctrica. Para hablar sobre este tema está con nosotros ya el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. Señor ministro, bienvenido a Ecuador a las 7. Mucho gusto de saludarle. Me encanta el programa Ecuador a las 7 y me da mucho placer el estar con usted como entrevistado y saludar a su distinguida audiencia. Muchas gracias, ministro. Bueno, cuéntenos, hay denuncias, 84,000 reclamos por el incremento del cobro de las planillas de energía eléctrica. ¿Por qué se ha dado esto, señor ministro? En efecto, todo este problema causado por una sobrefacturación. Ese es el problema fundamental. Durante la pandemia, inmediatamente después de que el presidente de la República emitiera el decreto de excepción, del estado de excepción, yo como ministro emití también una resolución ordenando, disponiendo a todas las empresas de los 3 sistemas que se manejan dentro de energía, dentro del Ministerio de Energía: minas, electricidad e hidrocarburos, incluido petróleo y gas naturalmente, a todos, incluidos los subcontratistas, porque en el sector eléctrico ha habido tercerización con contratistas privados para la toma de las medidas en domicilios. Lo que pasa es que estos cómodos simplemente no fueron a tomar las medidas. Y por supuesto el Arconel tampoco exigió esto. Y entonces se produjo una barbaridad, que era tomar los promedios de los 6 meses anteriores. Si los 6 meses anteriores era normal, pero estábamos viviendo ya una pandemia. Entonces, no solamente se puede y se debe un funcionario público, un servidor público, porque el funcionario es un servidor público, no solamente tiene que aplicar la ley, tiene que obrar con sentido común, pues. Y el sentido común le llevaba a entender que hay una pandemia de por medio y que evidentemente había un confinamiento por familia. Y el confinamiento quería decir que habrá más consumos y cosas por el estilo. Y que para eso el presidente de la República había ordenado, por ejemplo, que, número 1, muy importante, no se cortará el servicio eléctrico a aquellos consumidores que tienen atrasos en los pagos. ¿Por qué? Porque había una pandemia. Se dijo, pueden superar los niveles de consumo aquellos familias y aquellos consumidores que por el efecto del confinamiento tenían que consumir más electricidad, especialmente en la costa, donde las temperaturas son mucho más altas que en la sierra. Es decir, el presidente reaccionó inmediatamente y por supuesto el ministro inmediatamente. El presidente premia, beneficia, pero también sanciona. Y el ministro tiene que seguir las reglas. Implementa, resuelve y sanciona también. Y entonces a esta sobrefacturación ha habido inmediatamente la sanción. Y además el cambio de todos los gerentes generales de cada una de las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando como borreguitos. Dice el Arconel, cobren nomás con 6 meses de promedios hacia atrás. Y ellos sin pensar que son servidores públicos, sin pensar que hay que tener sentido común para obrar, aún en los cargos podían haber reaccionado. Señores, hay un confinamiento, podríamos cambiar la regulación, evidentemente habían protocolos sanitarios, fíjese usted, para aquellos funcionarios, aquellos obreros, aquellos trabajadores que tenían que hacer las mediciones domiciliarias, pueden hacer las mediciones domiciliarias sin correr los riesgos. Y así funcionó todo el sistema. Funcionó en petróleos, funcionó en minería y debía funcionar en electricidad, particularmente en este segmento de la toma de las medidas.
de consumo. Ya se ha normalizado precisamente, señor ministro, esta lectura de la... Sí, ya está corregido, en efecto, ya está normalizado todo el sistema. Ahora entra el proceso de la refacturación. ¿Cuándo va a aparecer la refacturación? Tiene que aparecer ya, de acuerdo con las instrucciones, con las disposiciones dadas inclusive desde la cabeza del presidente de la República. Estas ya se van a ver. En las planillas de junio se tienen que ver las notas de crédito. Entonces se acredita. Pero también he hecho la consulta para ver si se puede, en algunos casos excepcionales, hacer la devolución en dinero directamente, porque el consumidor pagó. Y entonces también vamos a ver si es que es posible también devolver en dinero. Si no aparecerá evidentemente en la planilla siguiente del mes de junio todas las correcciones. Pero hay algo más. Como acabo de señalar a usted, también existieron disposiciones en el sentido de que no se cortará el servicio de electricidad por falta de pago. Entonces algunos consumidores han ido acumulando. Y acumularon marzo, venían acumulando atrasos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, y se dice que para estos casos habrá un procedimiento de pago a plazo hasta 12 meses plazo. Entonces esto sí ya tiene que ser manejado directamente con el consumidor. Aquí el consumidor se acerca y dice: yo quiero acogerme a esta disposición, quiero ver si puedo pagar mis cuentas atrasadas a 12 meses. Y entonces le van a decir: bueno, hasta 12 meses, bueno, vamos a ver, con usted a 9, con usted a 7, con usted a 10, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ya está funcionando. Es decir, los errores humanos también existen, pero también existen las correcciones. Y ahora está funcionando ya el sistema corregido. Y además ya hay una rebaja para todos los consumidores. Y hay un congelamiento de tarifas para todos los consumidores de cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, en la tarifa de dignidad son 1.400.000 beneficiarios. Imagínense, de una tarifa congelada de 4 centavos por kilovatio hora. Se llama tarifa de la dignidad. Bueno, pues ellos están siendo beneficiados con esto. Pero además, por los excesos de consumo, tampoco se va a cortar se les va a cobrar por esos excesos a los consumidores de tarifa de la dignidad. Luego existe otro segmento, y ahí está congelada la tarifa. Y finalmente existe un segmento para residenciales de consumo sobre los 500 kilovatios. Estos no digo generalmente, sino particularmente se dan en la costa, en la Amazonía, en Galápagos, en donde evidentemente los calores, las altas temperaturas, el confinamiento obligó a tener prendidos aire acondicionado, ventiladores y cosas así. Es más, el teletrabajo y la teleeducación también significó mayor consumo. Entonces, todo esto tiene un proceso, ya está implementado el proceso mediante el cual el consumidor no va a ser sino beneficiado con las disposiciones dadas en este momento por el presidente de la República, el ministro de Energía y Arconel, la agencia de regulación. Y las empresas tienen que cumplirlo. La reciente ley humanitaria que impulsó el Ejecutivo, que ya entró al registro oficial, también habla de que los servicios básicos deberán congelarse también, señor ministro. Dentro de acá también entra el tarifas de energía eléctrica. Así es, también están por segmentos. Hay diferentes segmentos de consumo, pero cada uno de esos tiene sus beneficios. Cada uno de esos ha tenido la rebaja. Esto es muy importante, ya tiene la rebaja. Y se va a ver en la planilla ya de junio, debe verse la rebaja. Porque la disposición ya está dada. Y la disposición no quiere decir que desde junio en adelante, hasta que termine el estado de excepción. No. La disposición es que se agarra desde el momento en que fue declarada la pandemia
del nuevo COVID-19, es decir, en marzo 16, cuando se declaró propiamente la pandemia. Allá va dirigido el beneficio que el gobierno nacional le da a cada uno de los consumidores, también en el consumo de electricidad. Ahora, señor ministro, ayer veíamos que siguen los reclamos, especialmente ahí en la empresa de energía eléctrica en la Mariana de Jesús, aquí en Quito. ¿Hasta cuándo se podrán realizar estos reclamos de la ciudadanía? Yo creo que también pueden hacer los reclamos en línea, es el sistema por internet. Pueden hacer esos reclamos en línea. No quiere decir para todos, porque hay sectores remotos que todavía no han implementado el sistema de internetización, pero poco a poco los consumidores tienen la oportunidad de hacer sus respectivos reclamos, y yo creo que lo que deberían esperar es que llegue la planilla ya corregida, porque está dispuesta, hay una orden, hay una regulación, se tiene que cumplir. La empresa eléctrica Quito tiene que cumplir rigurosamente. En la planilla aparece la nota de crédito, para evitar, por ejemplo, las aglomeraciones, porque estamos pasando también del sistema de confinamiento a distanciamiento. Entonces, distanciamiento quiere decir que evitemos las aglomeraciones. Entonces, el consumidor mejor informado por parte de la empresa, porque aquí cada empresa lleva su responsabilidad, tiene que informar al consumidor, tranquilo, en la próxima planilla ya le aparece a usted su nota de crédito. Pero algo más, si tiene usted interés en que sus planillas atrasadas por falta de pago tengan también el beneficio de poder postergar sus pagos a 12 meses, ponerlo a plazo, pues también este trámite lo pueden realizar presencialmente. Sí, precisamente, señor ministro, esta pandemia del coronavirus no solo ha generado una crisis sanitaria, sino también una crisis económica. De ahí que hay varios ciudadanos que se han quedado sin empleo, por ejemplo, otros no han podido realizar sus actividades con normalidad y no tienen recursos para pagar estos valores de consumo de energía eléctrica. ¿Cómo se está ayudando precisamente a este sector de la población? El gobierno tiene un sistema, ya está implementándose. Vi precisamente un dato y un registro importante de miles de ciudadanos que ya se están beneficiando, porque además este fondo especial de ayuda para salir de la crisis, aparte de todas las medidas que se están tomando, como el congelamiento, como la rebaja de los precios de los combustibles, como la rebaja de las tarifas de consumo eléctrico y así sucesivamente, todos estos son estímulos. Para estos casos especiales se trabaja directamente con la banca, y ya vi ese dato, les decía, un registro de varios miles de personas para reactivar sus negocios están acudiendo a este tipo de financiamiento. Es un financiamiento concesional, hay una concesión ahí bastante beneficiosa. Ahora, evidentemente, esto sí es un trámite que tiene que hacerse de manera presencial, pero yo también creo que existe un sistema online, en línea, que puede ser utilizado para beneficiarse de esto. El fondo está dedicado para los pequeños, para los micros. Tiene una dedicatoria de parte del presidente de la República. Primero la atención a ellos, una atención privilegiada. Señor ministro, usted hablaba al inicio de sanciones. ¿Ya se han aplicado esas sanciones? ¿Qué cambios se han hecho ya desde el día de ayer? Entendí, se inició un comunicado de parte del ministerio con ya cambios que se habían ya estructurado dentro de esta Cartera de Estado. El procedimiento existen directorios. Directorios están conformados por personas que representan a diferentes entidades. Entonces hay que hacer convocatorias, hay que seguir el debido proceso. Esto es lo importante. Esta palabrita, esta frase es muy importante. Hay que seguir el debido proceso. Y en el debido proceso entra la convocatoria a los directorios, una agenda que hay que cumplir con los directorios y los cambios. Ya se dio en Arconel, que es el primero. En Arconel porque precisamente el presidente suspendió el cargo del director del
en el cargo al director ejecutivo. Y entonces el directorio de ayer ya tomó la resolución. Tenemos un nuevo director ejecutivo de Arconel, el ingeniero Herbas, y él ya está en comando de la situación. Y así cada uno de los directores, hay 28 compañías, empresas que hay que corregir y cambiar sus respectivos gerentes, de conformidad con informes internos. Señor ministro, quería preguntarle también sobre otro tema. Encantado, con gusto le atiendo. Entendemos que el precio del petróleo también ha subido en los últimos días. ¿Cómo se va estabilizando precisamente esos precios? Afortunadamente, el proceso de reapertura económica, como le está llamando el mundo en general, cada país tiene su propio método, cada país tiene su propia estrategia de reapertura. Nosotros en Ecuador estamos aplicando el sistema de semaforización. Recordará usted que al arranque del sistema de semaforización para el periodo de distanciamiento, casi todas las provincias se convirtieron en rojas. Y entonces, bueno, uno por uno han ido cambiando, porque las autoridades seccionales han ido midiendo el efecto de lo que significa el regreso al trabajo con distanciamiento. Pero esto es en todo el mundo. Y esto ha significado que el regreso al trabajo significa mayor consumo de petróleo y mayor, por supuesto, un mejor precio. Y entonces los precios sí han crecido, sí han aumentado. Están ya en un plató, quiere decir que se están estabilizando, como decía usted. Usted decía, si ya se están estabilizando, sí, en efecto, ya se están estabilizando. El crecimiento de los precios no va a ser una cosa abrupta, ¿no? Va a ser una cosa lenta, va a tomar tiempo. Probablemente Ecuador, por ejemplo, podría terminar con un promedio del precio del WTI, que es el West Texas Intermediate, que es un petróleo que sirve como referencia para valorar cada uno de los petróleos que se comercializan en el mundo occidental. Y entonces, conforme vaya asentándose y estabilizándose, también se refleja dentro de los precios y de cada uno de los crudos que exporta cada país. El caso de Ecuador, el crudo oriente, y también exportamos el crudo napo. Pero el crudo oriente es el que está referenciado directamente en todos los cálculos. Y vemos nosotros que se podría terminar alrededor de los $30. 25, $30 el promedio del año 2020, con todas estas vicisitudes y variaciones que hemos tenido. Esto no es buena noticia, evidentemente, porque significa casi la mitad. Se perdió la mitad de los ingresos. Y en efecto, el destrozo ha sido generalizado para toda la humanidad, de todo el planeta ha quedado destrozado con esta pandemia. Y todavía no salimos. El fisco, según los datos que yo vi recientemente, el fisco ha perdido más o menos $12,000 millones. Pero también el sector privado vio una cifra ayer de alrededor de $10,000 millones de pérdida. Es decir, el destrozo es impresionante. Y claro. Señor ministro, ¿podríamos hablar tal vez de 1 a 2 años para que haya una recuperación en los precios del petróleo, teniendo en cuenta que la pandemia va a durar largo tiempo? Sí, la pandemia va a durar largo tiempo y la recuperación económica también. Va a ser lenta, la recuperación va a ser lenta. Vi un dato que quiero compartir con su distinguida audiencia. Casi todos los países están en negativo. Curiosamente, el único país que está en positivo es China. Creo que es crecimiento del 1.1. Pero el resto de los países del mundo están por debajo del 0. Están en negativo. Y Ecuador, dice, primero América Latina, está en 6.7 negativo, y Ecuador está en 9 negativo, y hay otros que están en 12 negativo. Es decir, salir de ese estado de crecimiento negativo no es fácil. Este es un proceso lento y es un proceso largo. Por eso los estimativos van un poquito más allá de
de este dato que usted tiene de 3 años, que podría tomar 3 años para salir probablemente del negativo, pero y ahí empieza a crecer y en el positivo, y eso tomará muchos años más. Se dice que para el caso ecuatoriano sería aproximadamente 10 años el proceso de recuperación de una nueva normalidad. Ya no es la normalidad anterior. El mundo se encogió totalmente, todo el mundo está encogido. Y Ecuador no es una excepción, también se encogió. Entonces, todo este proceso le están llamando la nueva normalidad. Va a ser lento y va a ser largo. Señor ministro, tenemos un minuto. No quería dejar de preguntarle sobre este análisis de la venta de 50 millones de barriles de petróleo que estaban previstos a China. ¿Ya se ha concretado tal vez eso o todavía se está analizando esa posibilidad, señor ministro? Todavía está en proceso de análisis. Fíjese usted que es congruente con todo lo que ocurre en el mundo. Porque en el mercado financiero, evidentemente, también están en el proceso de reajuste, ¿no? Se están ajustando, cada uno se ajusta sus tasas de interés, sus disponibilidades, etcétera. Todos están en el proceso de ajuste. Y en el mercado petrolero, igual, todos en procesos de ajuste. Es decir, hay que tomarlo esto también con pinzas, ¿no? Quiero decir, cómo se puede llevar adelante un proceso de endeudamiento de tal manera que se esté alineando con lo que ocurre en los mercados internacionales. Porque a donde acude uno, en este caso Ecuador, es a los mercados internacionales. Entonces hay que medirles, monitorearles muy sigilosamente, ¿no? Y también, además de sigilosamente, hay que monitorearles porque cambian. Casi cada hora están cambiando los índices. Muy interesante cómo están reaccionando los mercados financieros, muy interesante cómo están reaccionando el mercado petrolero y también el mercado de otros commodities, porque en ellos tenemos que incluir que ya somos exportadores de oro y cobre. Son volúmenes nuevos, pero ya estamos entrando en el mercado de los minerales. Y entonces también tenemos que monitorear. Usted coincidirá conmigo, tenemos una nueva fuente de exportación que sostiene la dolarización, además de la electricidad que también se la vendemos a Colombia una parte, que se la vendemos a Perú otra parte, y además de las exportaciones petroleras. Entonces tenemos que monitorear muy seriamente y claro, toda esta información sigue siendo depurada, toda esta información tiene que ser reglamentada. Toda esta información servirá para la decisión final que la tomará el presidente de la República. Nos ha quedado corto el tiempo en esta entrevista. Le queremos agradecer por su tiempo, ministro. Encantado, fue un placer.